¿Cuál fue el delito que cometió Esteban con narrar la historia del pueblo de Israel? ¿Será que cambió la historia? ¿Cambió la narración? ¿Quiénes lo acusaron? ¿De qué lo acusaron? ¿Qué dijeron los apóstoles sobre la muerte de Esteban? Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos, seguidores de esta página. Reciban un fraterno saludo en Cristo Jesús y muchos deseos de paz y bendición. Soy el profesor William Ulises Rodríguez Arce, que hoy vengo a hablar sobre un análisis del discurso de Esteban. Muy bien, amados hermanos, lo primero que tenemos que ver como los acontecimientos, cómo sucedieron. Esteban fue arrestado principalmente por las enseñanzas y por sus acciones que él estaba realizando en Jerusalén. ¿Verdad? Según el relato en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, las acusaciones contra Esteban son las siguientes. Blasfemia contra el Espíritu Santo, contra Moisés, contra Dios, y hablar en contra del templo y de la ley, que son dos instituciones muy importantes para los israelitas. Bien, miramos la que siguiente lámina. Estas acusaciones surgieron de la controversia y la oposición que enfrentaban los primeros seguidores de Jesús por parte de las autoridades religiosas judías. Esteban, como parte de la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén, era conocido por un buen predicador y un buen maestro hablando sobre las enseñanzas de Jesús. Por supuesto, presentaba a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Como el Mesías esperado. Bien, por supuesto que estas enseñanzas que Esteban presentaba implicaban un desafío directo a las enseñanzas y tradiciones de los judíos, especialmente en relación con la interpretación del cumplimiento de las profecías mesiánicas. Lo que pasa es que los primeros cristianos presentaban a Jesús como en el cumplimiento de la promesa del Mesías que venía a liberar al pueblo de Israel. Además, su mensaje enfatizaba una relación personal con Dios y la importancia de la fe en Cristo por encima de cualquiera de las prácticas, por encima de cualquiera de las ceremonias y rituales del judaísmo tradicional, ¿verdad? Esteban era un gran maestro. Muchas veces hemos presentado a Esteban o lo hemos interpretado a Esteban, a los diáconos especialmente, como los servidores de las mesas. Es decir, inmediatamente pensamos en el mesero, ¿verdad? En nuestra idea. Pero nos hemos olvidado de que el concepto, ¿verdad? De mesa en griego tiene connotaciones administrativas. Es decir, no son los que administran. Por eso la figura que vemos nosotros en la elección de los diáconos es que la iglesia de Jerusalén le entrega la administración a los cristianos helénicos y ellos se encargan de manejar y administrar las finanzas. Bien, debido a estas enseñanzas de Esteban y su impacto en la comunidad, fue visto como una amenaza para el orden religioso que ya estaba establecido y por lo tanto fue arrestado por las autoridades judías. Este arresto eventualmente condujo
a un juicio ante el Sanedrín, que es el órgano competente para estos casos, y posteriormente a su martirio por apedreamiento. Imagínense ustedes, convirtiéndose así en el primer mártir registrado en la historia del cristianismo. Bien, veamos el discurso de Esteban, que es lo que nos tiene acá, narrado en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Es un momento muy importante, tanto desde una perspectiva histórica como teológica. ¿Por qué razón? Porque este discurso, fíjense bien, pronunciado ante el Sanedrín, es decir, el Sanedrín es la autoridad máxima que regula los aspectos religiosos en Jerusalén, ofrece una interpretación profunda de la historia de Israel. Y por supuesto, esta narrativa de Esteban plantea un desafío directo a las autoridades religiosas de la época. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra percepción de su historia. Veamos el contexto histórico, que es importante, ¿no? Veamos qué es lo que encontramos acá. Miren, en este contexto histórico, sociopolítico, Esteban es uno de los primeros diáconos elegidos para servir a la comunidad cristiana en Jerusalén. Es arrestado y llevado ante el Sanedrín, la principal autoridad judicial y religiosa de los judíos. Muchas veces hemos dicho nosotros, y yo he escuchado muchos mensajes, pero si Esteban fue escogido para que sirviera en las mesas, ¿qué andaba haciendo predicando si no fue seleccionado para eso? No. Entonces, Esteban, como uno de los primeros diáconos, es importante ver, ¿verdad?, que la relación de Esteban con los judíos en Jerusalén presentan una tensión muy fuerte. Y en Jerusalén se está viviendo una situación muy, muy estrechamente tensa, ¿no? ¿Entre quiénes? Entre los primeros seguidores de Jesús y las autoridades judías que estaban aún en ese momento. Estos predicaban a Jesús como el Mesías, lo que se veía como una amenaza a la autoridad religiosa establecida y a las tradiciones judías. Es decir, el trabajo del judaísmo era velar por la paz en Jerusalén. Es importante ver lo siguiente. ¿Cuál es el origen de estas acusaciones? Tratando de responder a las preguntas que hice al inicio. Esteban es acusado de blasfemia contra Moisés y contra Dios, así como hablar o estar en contra del templo y de la ley. Por supuesto que estas acusaciones son graves, pues el templo es el centro de la vida religiosa judía. Y la ley, pues era considerada la revelación divina más importante para un judío. Es decir, hablar en contra del templo y hablar en contra de la ley es estar en contra de todo el judaísmo. Entonces, estos judíos helénicos convertidos al cristianismo están hablando así. Veamos. Quiero entrar aquí a hacer el análisis desde el punto de vista teológico, ¿verdad? Que podría resultarnos a nosotros importante. Fíjense bien. Tenemos que revisar la historia de Israel. Una historia que nosotros la leemos en los libros del Antiguo Testamento. Una historia muy bonita, con muchos héroes, con muchos que se sometieron a la voluntad divina. Vean. En su discurso,
Esteban repasa la historia de Israel desde Abraham hasta Salomón. Recuerden que Salomón es el último rey del Reino Unido de Israel. Después se divide, se parte en dos y después cada uno de estos reinos fueron llevados al exilio. Y el último fue llevado el reino de Judá por Nabucodonosor. En este discurso Esteban resalta, fíjense bien en estos detalles, porque a veces nosotros vemos y bueno, qué malo que los judíos, pues que no. En su discurso Esteban resalta cómo Dios ha guiado y ha bendecido a su pueblo a lo largo del tiempo. Esta revisión de Esteban de la historia no es solo una narración histórica, como la podemos ver, no, sino una reinterpretación teológica de esa historia. ¿Por qué teológica? Porque estamos viendo qué es lo que hay detrás de esa narración histórica. Está la historia de la salvación del pueblo de Israel. Esteban muestra que Dios ha estado activo y presente fuera del templo y antes que llegara la ley, sugiriendo Esteban que la relación con Dios no se limita a estos elementos que él en algún momento, si ustedes quieren, está criticando, pero critica la posición que tienen los judíos. Veamos. Hay una crítica, veamos adelante, hay una crítica a la idolatría que están teniendo del templo, que está pasando los límites, está trascendiendo a lo divino. Esteban, en su discurso, fíjense bien, hay que leerlo, argumenta que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Por supuesto que hace referencias al profeta Isaías en el capítulo 66, en los 2 primeros versículos. Esta declaración, por supuesto, es una crítica directa. ¿A qué? A la percepción de que el templo de Jerusalén es el único lugar de la presencia divina. Fíjense bien en el diálogo que tenía Jesús con la samaritana. La samaritana le reclama, le dice que los judíos creen que el único lugar donde Dios se puede adorar a Dios, donde se puede encontrar a Dios, es en Jerusalén. Nuestros padres adoraron en el monte Gerizim. ¿Y qué les dice Jesús? Ni aquí ni allá, porque ahora vendrán cuando los adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Es decir, no es el templo, no es en Jerusalén. Por supuesto que Esteban, al hacer esta crítica, subraya que la verdadera relación con Dios es espiritual. Y esta no se limita, no se limita a un edificio, es decir, a ningún lugar físico. Porque los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Esteban, en su discurso, hace referencia a la resistencia de los profetas. Esteban hace una acusación bien fuerte a las autoridades judías de seguir el patrón histórico de resistencia y persecución a los profetas que fueron enviados por Dios.
ustedes siguen cometiendo el mismo error. Menciona como ejemplo, ¿no?, a José, a Moisés, quienes fueron rechazados por sus propios hermanos. Esta acusación se intensifica cuando señala que ellos traicionaron y asesinaron al justo, a Jesús, repitiendo el rechazo de los mensajeros divinos. Están cometiendo el mismo error. Eso es la acusación de Esteban. Ahora veamos cuáles son las consecuencias de todo esto, que es interesante ver esto. Primero, el martirio de Esteban. El discurso de Esteban culmina con su martirio. Por supuesto, es apedreado fuera de la ciudad. Sin embargo, su muerte va a marcar el primer mártir y simboliza también el sacrificio por la fe y la verdad. Su oración final, fíjense bien qué detalle más importante y que vale la pena mencionar, es pedir perdón por sus verdugos, reflejando las mismas enseñanzas de Jesús, y subraya el mensaje de amor y perdón, incluso pues en la misma persecución. Recuerden, Jesús le decía a sus discípulos: el que no es capaz de perdonar a su enemigo y de amarlo, no puede ser mi discípulo. Pues Esteban había creído en ese mensaje de Jesús. En segundo lugar, tenemos la expansión del cristianismo. La muerte de Esteban desencadena una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, lo que resulta en la dispersión de los cristianos y la expansión del evangelio más allá de Judea y de Samaria. Por supuesto, este evento cataliza el crecimiento del cristianismo, alineándose con el mandato de Jesús de llevar su mensaje hasta los fines de la tierra, lo que dice Hechos 1:8. Pero, y otros han atribuido a que el Espíritu Santo fue el que hizo este movimiento. Y muchos hemos pensado, tuvo que haber una persecución para que los cristianos salieran de Jerusalén, que estaban ahí encerrados. No, la cuestión es por otro lado. Consecuencias. Conclusiones. Permítanme, hermanos, lo siguiente. Fíjense bien. En estas conclusiones que podemos hacer sobre este evento, de este discurso, después de las consecuencias, veamos cuáles son las conclusiones a las que llegamos. Veamos. Primero, el discurso de Esteban es una pieza teológica clave que desafía las interpretaciones, primero tradicionales, de la historia y la religión judía. Su valentía y su sacrificio no solo fortalecen la fe de los primeros cristianos, sino que también impulsan la difusión del cristianismo en el mundo antiguo no judío. Porque la persecución, cuando nosotros leemos en el capítulo 8, verso 1, dice que hubo una gran persecución tremenda por los judíos y que tuvieron que salir.
los miembros de la iglesia de Jerusalén, excepto los apóstoles. A ellos no los persiguieron. ¿Por qué? Posiblemente estaban alineados al templo. ¿Para dónde iba Pedro y Juan cuando sanaron el cojo? Iban al templo. Entonces, pero la persecución se da. Este discurso no solo es una defensa de las acusaciones en su contra, Esteban, ¿no? Sino que también una crítica profética de la infidelidad del pueblo de Israel a lo largo de la historia. Quiero que miremos a continuación una síntesis de los puntos principales que tienen un significado muy importante en el discurso de Esteban. Veamos. ¿Cuál es el significado y cuál es la relevancia de este discurso? Vean, el discurso de Esteban sirve como un puente entre la antigua y la nueva alianza. ¿Por qué? Bueno, muestra cómo la historia de Israel culmina con Jesús. Todo ese relato histórico te lleva a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Pues es el Mesías rechazado. El que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Su mensaje tiene varias implicaciones. Primero, subraya la necesidad de reconocer a Jesús como el cumplimiento de la promesa de Dios y el verdadero lugar de la presencia divina. Segundo, invita a los oyentes a arrepentirse de su rechazo continuo y aceptar a Jesús como el Mesías. Y tercero, plantea una visión del pueblo de Dios no basada en la tierra o en el templo físico, sino en la fe en Jesús y la obediencia al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el judaísmo tiene otra interpretación sobre ese Mesías, no como el Mesías que está ahí. Por lo tanto, el discurso de Esteban es una poderosa narrativa teológica, profética, que reinterpreta la historia de Israel a la luz del Mesías, del Cristo. Y a través de su relato y su martirio, Esteban proclama lo siguiente: que la fidelidad a Dios se encuentra en la aceptación de Jesús como el Mesías y en la manifestación del Espíritu Santo, desafiando a los oyentes a examinar sus corazones y alinearse con el propósito divino revelado en Cristo Jesús. Muy bien, estimados hermanos, muchísimas gracias. Que este análisis pues nos lleve, nos provoque entrar a leer en el libro de los Hechos el discurso, palabra por palabra, el discurso de Esteban, que vale la pena. Esteban era un gran historiador, un gran conocedor de la historia del pueblo de Israel y sabía que en Cristo Jesús había encontrado la verdadera razón de esa historia. Muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos en otro momento para una nueva reflexión. Muy buenas noches, estimados hermanos.